mandar un saludo a la Universidad Lumen Gentium de la Ciudad de México. Y este danzón va dedicado para ellos, para la Universidad Lumen Gentium de la Ciudad de México, y esto se llama Almendra. Danzón, el baile de salón. Antecedentes. Desde la prehistoria, el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones. Esto lo ha hecho a través del baile y otras manifestaciones artísticas. Con el paso del tiempo, los bailes ya no se efectuaban solo con propósitos rituales y religiosos, sino que poco a poco evolucionaron hacia la diversión y expresión cultural. Durante la época del virreinato, la sociedad mexicana fue adecuándose a los bailes que llegaban desde Europa y otras tierras. Estas expresiones cada vez fueron perfeccionándose y difundiéndose, hasta llegar a los bailes de salón. ¿Qué son los bailes de salón? Los bailes de salón son aquellos que baila una pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la música. Su repercusión social dio lugar a la creación de salas específicas con una orquesta y un piso adecuado para su práctica. Orígenes del danzón. La contradanza, ritmo rápido de danza en compás binario, compuesto por varias secciones de 8 compases que se repiten, fue un ritmo que se originó en Reino Unido y de ahí se extendió al resto de Europa, alcanzando su máxima popularidad a finales del siglo XVIII. La contradanza fue adoptada en Francia en el siglo XVII con el mismo nombre y modificada después en cuadrilla. Se realizaba por 4 bailarines en parejas en una formación en forma de cuadrado. Alrededor de 1791 se gestó en Haití una revolución de esclavos de los centros azucareros contra los patrones franceses que los explotaban. Este movimiento originó, entre otras cosas, una migración hacia Cuba, entrando por la provincia de Oriente y llevando consigo idioma, costumbres y manifestaciones artísticas, y entre ellas, la contradanza. La contradanza llegó a Cuba en el siglo XVIII, junto con el minuet, el rigodón, los lanceros y otros bailes del mismo origen, acompañados por una orquesta de cuerdas con flauta transversa al estilo francés. La fusión de la contradanza con las tradiciones africanas dio origen a la habanera o a la danza criolla. Más adelante, esta danza criolla dio origen al danzón. A mediados del siglo XIX ya existía en Cuba un baile folclórico llamado danzón, que bailaban los habitantes negros de Matanzas. Este baile
Contenía pasos y movimientos coordinados que se ejecutaban en grupo. Los bailadores danzaban con antorchas llenas de flores y sostenían cintas con las que formaban patrones interesantes en el espacio. Este tipo de baile se bailaba con las comparsas de los carnavales. Las primeras composiciones musicales de danzón se hicieron para acompañar las comparsas. A partir de 1870 surgió el danzón en Cuba como el baile de pareja que se conoce actualmente. El danzón es el resultado del acriollamiento de los bailes de salón o cuadrillas de origen europeo, que se fueron haciendo cada vez más personalizados y adecuando el ritmo a los bailadores. En 1877, el músico y director de orquesta cubano, originario de la ciudad de Matanzas, Miguel Ramón Demetrio Failde y Pérez, quien vivió de 1852 a 1921, compuso 4 piezas que tomaron el nombre genérico de danzón, ya utilizado para denominar la forma de bailar de esta época. Estas composiciones fueron Delirio, La ingratitud, Las quejas y la muy famosa Las alturas de Simpson. En 1878, el danzón se fue imponiendo en los salones de baile, logrando su popularidad al ser tocado en el exclusivo Liceo de Matanzas en 1879. El pueblo lo aceptó como el nuevo baile y en poco tiempo se impuso en los exclusivos salones de la burguesía. Evolución del danzón. En su aparición, el danzón solo era tocado por las orquestas como acompañamiento en los bailes. Hubo entonces una evolución al danzón cantado. Regresó al danzón instrumental y junto con otros ritmos combinados en forma sincopada conducirían al llamado mambo. El danzón dio paso también al danzonete, género cantable y bailable que también tuvo influencias del son. El primer danzonete fue Rompiendo la rutina, del compositor cubano Aniceto Díaz, y estrenado en 1929. La forma de este danzón de nuevo estilo se caracterizó por sustituir la parte instrumental introductoria por una sección cantada muy extensa, como ocurre en el son.
El danzón se enriqueció con la contribución del son y esta influencia dio paso a otro ritmo, el bolero. Ya en el siglo XX, en otra etapa del desarrollo del danzón, ubicada entre 1940 y 1952, se distinguió por la utilización de secciones instrumentales como violines, flauta, piano, que junto con otro ritmo llevaría al surgimiento del cha-cha-cha. El danzón, en sus inicios, al igual que otros bailes de pareja en la historia, era considerado un baile indecente e inmoral. En el danzón, la pareja bailaba en una posición abrazada, se tocaban el cuerpo y movían las caderas de una manera sinuosa. Esta manera de bailar era considerada escandalosa según las normas sociales de la época. Con el paso del tiempo, el danzón se consideró un baile respetuoso, aunque se bailara pegado o enlazado, y también elegante, y solo se aceleraba el paso con el ritmo de la parte final, llamada montuno, lo que les permitía dar algunas vueltas suaves. El danzón en Cuba tiene una fecha de nacimiento oficial, el 1 de enero de 1879, día en el que Miguel Failde presentó en la ciudad de Matanzas, Cuba, su primer danzón titulado Las alturas de Simpson. En 1887, el danzón fue consagrado como baile nacional de Cuba. De ahí en adelante, casi todos los músicos cubanos lo popularizaron hasta su apogeo en 1920. Capítulo 4. Y llegó el danzón a México. La llegada del danzón a tierras mexicanas se dio a través de la península de Yucatán, donde la proximidad geográfica facilitó el intercambio de partituras y ejecutantes. La orquesta de los hermanos Concha se formó en los años del intercambio musical entre la península y la isla de Cuba. El danzón se extendió y luego de pasar por Campeche y Tabasco, llegó a Veracruz, en donde, a diferencia de Yucatán, todavía es un elemento activo de la vida cultural de Veracruz. Tan pronto las partituras llegaron al puerto de Veracruz a través de los barcos mercantes, empezaron a formarse las danzoneras que ejecutaban el danzón con un muy peculiar estilo veracruzano. Entre las danzoneras que destacaron está la de Severiano y Albertico, la danzonera de los Chinos Ramírez y la banda de Marina del puerto de Veracruz, dirigida por Camerino Vázquez y Luis Cardona Rojas, quienes implantaron la costumbre de tocar danzón en el Zócalo 2 veces por semana, tradición que se conserva a la fecha. Con Porfirio Díaz en el poder, hubo una época de bonanza. Los trenes recorrían toda la República, la moneda estaba fuerte y el intercambio económico y cultural con otras naciones de América y Europa era intenso. En 1873 se inauguró la ruta ferroviaria de pasajeros entre Veracruz y la Ciudad de México, y este suceso acercó aún más a la población de la capital de la República a conocer más sobre este baile. El danzón, después de permanecer cierto tiempo en Yucatán, Tabasco y en Veracruz, con la fuerza de una locomotora, pronto subió la cuesta de Jalapa hacia el altiplano, para establecerse en la capital de la República, donde en 1893,
Juventino Rosas compuso un danzón para piano, Flores de Romana, que la editora de música Wagner envió a la Feria de Chicago en 1902. Corría el año de 1910 y los mexicanos lucharían por un nuevo orden social. El danzón apenas se asomaba en barrios y colonias habitadas por obreros de overol y mujeres de mandil que hallaron en esa música el descanso y el consuelo urgido. Mientras en la Ciudad de México y otras ciudades se sentían los efectos del movimiento revolucionario, en el puerto de Veracruz el danzón se interpretaba y bailaba abiertamente. En 1920 había pasado la revolución y la gente se debatía entre la esperanza de la reconstrucción y una vida difícil y complicada. En 1929, en la Ciudad de México, por todos lados se escuchaba el grito: ¡Hey, familia! ¡Danzón dedicado a...! Lo mismo emocionaba a ricos o pobres, intelectuales o carpinteros, señoras de sociedad que llevaban sombreros de pluma y abrigos caros, y a empleadas domésticas que en los salones de baile daban rienda suelta a su alegría. Capítulo 5. Salones de baile. Los salones de baile eran considerados grandes espacios en los cuales se combinaba la distracción de los bailes con el intercambio y el roce social, aderezado con comentarios banales y puntillosos de la situación cultural y política del país. En 1908 abrió el salón llamado la Academia Metropolitana, donde surgieron mediante concursos los primeros campeones. También en 1908 se abrió por el rumbo de Indios Verdes el salón La Quinta de los Sabinos y al siguiente año el salón Lecumberri, el salón Cervantes, el Bucareli Hall y el salón Olimpia, llamado después Progreso, ubicado en los altos del entonces Teatro Díaz León. En 1910 se inauguró el Salón Alhambra, más tarde el Tibolito, luego el Azteca y así hasta alcanzar una buena cantidad de salones. El 20 de abril de 1920 abrió sus puertas el Salón México, conocido como la Catedral del Danzón en México. Ubicado en las calles de la colonia Pensador Mexicano en el Distrito Federal, no solo recibió al danzón, sino también otras corrientes como el foxtrot, tango y vals. El Salón México fue el centro de reunión donde por el mismo precio se daba cabida a todas las clases sociales. Tenía 3 salones: el de cebo, el de manteca y el de mantequilla. Para la clase baja, el primero; comerciantes y la clase media, el segundo; y para los intelectuales y de corbata, el tercero. En tono más amable, también se les conocía como los salones Tianguis, Maya y Azteca, respectivamente. En honor a este salón, Aaron Copland escribió el danzón Salón México en 1936.
En 1922 apareció el Salón Colonia en la Colonia Obrera y fue el maestro Carlos Campos quien escribió el danzón Al Colonia y lo dedicó a este recinto. Se cuenta que el danzón Nereidas fue ordenado para la inauguración del Salón Imperio, pero cuando el dueño lo escuchó, mandó cambiar el nombre por el de Nereidas, y fue tal el éxito de este danzón que muchas peluquerías, salones de belleza, misceláneas y vehículos de transporte, entre otros negocios, adoptaron ese nombre. Poco a poco fueron surgiendo más salones. En 1924, el Vaporcito, en 1925, los Sabinos, en 1927, el Dancing Mundial, donde se bailaba y se veía el cine por el mismo boleto. En 1928, el Montecito, en 1930, la Normal, el Dancing Luz, el Palacio, la Playa y el Pirata. En 1932, el Venus y el Esmirna, también conocido como el Esmeril. En 1933, el Unión o el Overol, término referido a las camisolas y toda ropa de mezclilla que en México usaron durante muchos años los obreros y los campesinos. En 1933, el Arena Nacional, que más tarde tomó el nombre de El Yate de la Alegría y que después fuera el cine Palacio Chino. El Salón México fue lugar de gente común, como también de boxeadores, artistas, políticos, y representó toda una época de baile hasta que el regente de hierro, Ernesto Uruchurtu, lo cerró a finales de la década de los 50. Otros sitios de danzón fueron el Salón La Quinta Real, situado en la Calzada de Guadalupe. Era visitado por boxeadores y púgiles de ocasión que también eran bailadores de los barrios de la Colonia Guerrero y Peralvillo. En la Plaza de Santos Degollado fue fundado otro salón, y allí surgieron los primeros concursos de baile de salón que con el tiempo constituyeron el mejor y más popular evento. En 1938 se inauguró el Salón Los Ángeles, ubicado en la calle de Lerdo 206, Colonia Guerrero, con su legendario eslogan: "Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México". En 1952 se estrenó el Salón Riviera, denominado la Catedral del Baile en México, ubicado en la Avenida División del Norte, 1157, a pocos pasos de la Glorieta de Riviera. En 1954 abrió sus puertas el Salón California Dancing Club, ubicado cerca de la estación del Metro Portales. Más al sur de la Ciudad de México y sobre la calle Cerro del Músico y casi en el cruce con la avenida Taxqueña y Calzada de Tlalpan, se encuentra la pista de baile más grande de la ciudad. Con casi 3,000 metros cuadrados de pista y más de 20 años de antigüedad, el Salón Gran Forum recibe semana a semana a los aficionados del danzón y otros géneros. También en la Ciudad de México, el danzón aún se practica en el Parque de la Ciudadela, ubicado en la calle de Valderas, cerca del Metro Juárez o Valderas.
La tradición del baile del danzón en este sitio data de 1996, cuando un grupo de la tercera edad se reunió y contrató un conjunto musical. Cada sábado se reúnen personas de todas las edades y clases sociales a ejecutar este ritmo acompañados de un conjunto musical. Capítulo 6. Estructura musical. En los primeros danzones de Failde están definidas las partes originales del danzón. Introducción de 8 compases, una primera parte con un instrumento de viento como solista, usualmente clarinete. Regreso a la introducción, una segunda parte más melódica con otro solista, generalmente violín, y cerrando con una repetición de la primera parte. Años más tarde, la estructura musical del danzón se estableció en una especie de rondó que se desarrolló bajo el esquema AB, AC, AD, AE, y que estaba escrito normalmente en compás de 2/4, con una introducción A, que a su vez se consideraba como el estribillo, una parte B, que era el desarrollo del primer tema ejecutado con flauta o clarinete, otra vez el estribillo A, una parte C o segundo tema, desarrollado con violines, otra vez el estribillo A, y ocasionalmente una parte D como desarrollo del tercer tema, regresando al estribillo A, un poco acelerado al final, y que resolvía en una parte E, llamado montuno, ligeramente más vivo y conclusivo. Dada la influencia que el bel canto tenía en ese tiempo en la música, los compositores de danzón incorporaron a sus piezas trozos de ópera o de melodías muy conocidas, y así el danzón adquirió una mayor versatilidad que le permitió ser fácilmente aceptado en diferentes ámbitos. Vamos a escuchar un fragmento del danzón Rigoletito, del compositor cubano Consejo Valiente Roberts Acerina. Ahora vamos a escuchar un fragmento del danzón Serenata de Schubert, con arreglos del compositor Diego Pérez y su orquesta. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la melancólica y romántica melodía llamada Serenata, del compositor austriaco
Franz Schubert, la cual se incluye como tema C en el danzón que lleva su nombre. Algunos profesores de baile establecen bailar el danzón en cuadros de 11, 10, 9, 8 y 2 pasos, mezclándose con otros pasos para formar otras figuras, pero sin caer en formas bailables de otros ritmos. En Cuba y aún en Veracruz, para bailar correctamente el danzón, se requiere respetar el sedazo, que de acuerdo en su artículo Folclorismo, Eduardo Sánchez de Fuentes, compositor cubano, 1874-1944, daba lugar a los animados diálogos de las parejas. El sedazo es la parte del danzón donde las parejas se separan y no bailan. La mujer mueve su abanico mientras el hombre saca su pañuelo y se seca el sudor. En el sedazo, la pareja aprovecha para conversar, coquetear o aplaudir a la orquesta. Otro paso básico es el escobilleo, donde apenas se levantan los pies del piso en su monótono y constante chis-chas, cuando también lo señala la música, que normalmente se hace en la sección C con un trío de violines. Capítulo 8. Orquesta e instrumentación. La danzonera básica cubana se componía de un piano, 4 violines, una flauta, un contrabajo, un timbalito y un güiro llamado originalmente guayo. Años más tarde se incorporaron más y nuevos instrumentos, por lo cual la danzonera básica evolucionó hacia la danzonera típica cubana, la cual estaba integrada con un clarinete, una trompeta, un trombón, un bombardino, una flauta, 2 timbales, una charanga y un güiro, a la que muy pronto se agregaron los violines y el contrabajo. A mediados de la segunda década del siglo XX, se produjo otro cambio importante en la instrumentación de las danzoneras que muchos atribuyeron al maestro Antonio María Romo y que consistía en la evolución de las orquestas llamadas charangas francesas, las cuales conservaban el contrabajo, los violines y el güiro de la antigua orquesta, pero sustituían el tímpano con unos timbales más pequeños y los demás instrumentos con una flauta de madera de 5 llaves. Era un grupo más pequeño, pero más flexible, dando más oportunidad de que se lucieran los solistas en la figura de los violines, la flauta y el piano. Entre las danzoneras famosas podemos mencionar las orquestas de Los Chinos Flores e Ibarra, Juan de Dios Concha, José Casquera, el oaxaqueño Fermín Zárate, Alejandro Cardona, Gamboa Ceballos, Carlos Campos, Mariano Mercerón, Arturo Núñez, Yello y Mango y por supuesto la de Acerina, que actualmente dirige el maestro Diego Pérez y Reyes. Y la danzonera La Playa, que recientemente cumplió 70 años y que es originaria de Paso de Ovejas, un pueblo localizado entre Veracruz y Jalapa. Capítulo 9. Compositores e intérpretes. Entre los compositores cubanos más representativos del danzón, podemos mencionar a Consejo Valiente Roberts, conocido desde su niñez como Acerina,
Le decían acerina porque su color era negrito, como el de las piedras acerinas o como el de un piano. Y años más tarde fue conocido como el rey del danzón. Entre otros compositores encontramos a José Casquera, Felipe Urbán y su danzonera, Alberto Corrales y su orquesta Panorama en Cuba, Barbarito Díez, Miguel Failde, Antonio Torroella, Papaíto, Leopoldo Cervantes, Antonio María Romo, Octavio Alfonso, Tata, Ricardo Reverón, Armando Valdés Torres, Jacobo Rubalcaba, Israel López, Cachao y Eliseo Grenet. De México podemos mencionar a Amador Pérez Torres Dimas, Acerina y su danzonera, Luis Arcaraz, la orquesta del Chino Flores, los hermanos Sánchez Rosado, Noé Fajardo, José Gamboa Ceballos, Rafael de Paz, el maestro Arturo Márquez, la orquesta del Chamaco Aguilar, Alejandro Cardona y su danzonera, Miguel Ángel Serralde, la orquesta del maestro Carlos Campos, Everardo y Juan Córdoba, la orquesta de Emilio V. Rosado, Pedro Escobedo Hernández, la danzonera Mandinga de Luis González, Pablo Beltrán Ruiz y su orquesta, la orquesta de Mariano Mercerón y la danzonera México. Capítulo 10. Los danzones más famosos. Nereidas es considerado el danzón de danzones. Fue escrito por el compositor Amador Pérez Torres Dimas, originario de Saachila, Oaxaca. Vamos a empezar con el principio, ¿sí? Y el principio del danzón aquí en México es en Nereidas. Otros danzones conocidos son Almendra, de Abelardo Barroso, Zacatlán, de Pedro Escobedo Hernández, Mocambo, de Emilio Renté, Teléfono a larga distancia, de Aniceto Díaz, Rigoletito, de Acerina, La Negra, de Gonzalo N. Bravo, Cuando canta el cornetín, de Mariano Mercerón, Acapulco, de Gus Moreno, Salón México, de Tomás Ponce Reyes, Juárez, de Acerina, que se dice originalmente fue hecho para el héroe cubano José Martí, Acayucan, de Macario Luna, Blanca Estela, de Emilio B. Rosado, Alcolonia, de Alejandro Cardona y el bellísimo danzón Pulque para dos, de Gus Moreno. Vamos a recordar también el danzón El Suave de Rafael Hernández, que don Mario Moreno Cantinflas bailó con su estilacho en la película El Gendarme Desconocido. ¿Quiere bailar? ¿Solo? ¿Conmigo? ¿Baila danzón? Pero pues si es mi mero fuerte. Yo lo bailo en un ladrillo y me sobra terraplén.
Capítulo 11. Vestimenta del danzón. En el caso del hombre, originalmente vestía un pantalón de lino o algodón, guayabera y zapatos. Todos estos en color blanco o combinados en colores pasteles, complementados con sombrero de palma con una cinta de color y un pañuelo en color contrastante en la solapa de la guayabera. Si bien es cierto que este es el modelo original del sombrero tipo cubano que se adoptó aquí en Veracruz para el baile de danzón, ¿hay algún otro tipo parecido que se emplee también o que haya derivado en alguna otra moda para esta vestimenta? Así es el mismo corte, solamente que lo manejamos en otros materiales que ya le dan mayor estética al sombrero, que son como este de aquí, que son de hilo de algodón, ya vienen con texturas más lisas, que lo hacen ver todavía mayormente elegante. Las mujeres portaban un vestido liso o floreado a la altura de la rodilla, de color blanco o tonos claros, zapatillas de tacón no muy alto, entre 2 a 5 centímetros, y accesorios tales como una flor en el peinado, collares y, sin olvidar, el tradicional abanico. Comenta de la vestimenta, vamos a llamarlo original, para el baile de salón danzón. Miren, yo les puedo hablar de mi experiencia. Cuando en el 87 empezamos a ir a bailar al Zócalo, lo tradicional era la guayabera cubana, que es de 4 bolsas, manga larga, habitualmente color blanco. Las mujeres en Veracruz, el uso del abanico es algo característico por la propia necesidad, no es un accesorio escénico necesariamente que diga, ay, uso abanico para menear algo, sino es una cuestión habitual de la mujer veracruzana. A mitad del siglo XX, en la Ciudad de México, apareció un vestuario muy característico de un grupo de personas que popularmente se les conocía como pachucos. El origen de la palabra pachuco viene del náhuatl, Pachoacan, que significa el que gobierna. Ellos vestían un traje con pantalón muy holgado, pero ceñido en la cintura y en los tobillos, un saco largo con amplias solapas y hombros amplios, acolchados, complementados con un sombrero tipo italiano, a veces adornado con una pluma. El pantalón se sujetaba con tirantes y se adornaba con largas cadenas a un costado, y se utilizaba con zapatos estilo francés bicolor, generalmente blanco y negro. Los pachucos no solo gustaban del danzón, sino de música considerada extravagante, como el boogie, swing y mambo, entre otros. El vestuario de la mujer constaba de un vestido llamativo, zapatillas de tacón y accesorios muy vistosos, incluyendo el abanico. Capítulo 12. Situación actual del danzón en México. En la ciudad de Veracruz existe el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón, Asociación Civil, que a lo largo de su trayectoria ha apoyado la difusión de este género bailable por medio de diferentes expresiones artísticas, investigación, acervo, musicología, etc. ¿Qué puede decir sobre el Centro Nacional de Investigación que usted preside? Es una asociación civil que se constituyó en abril del 98 como resultado del trabajo que mi madre, la señora Rosa Plana Gómez, inició en el 87 al abrir sus puertas el IBEC. La doctora Ida Rodríguez Trampolini, que fue la primera directora de este instituto, le dio facilidades para tener un taller de niños, jóvenes y adultos
que le denominó 3 generaciones del danzón veracruzano. En ese entonces se constituyó como una asociación civil. Desde 1998, este centro ha enfocado sus esfuerzos en 3 grandes ejes. Al fallecer ella en el 96, yo asumí la responsabilidad de continuar con la labor que ella inició. 2 años después nos dimos a la tarea de constituir esta nueva asociación donde ya reuníamos los esfuerzos no nada más de lo que se hacía en Veracruz, sino lo que se estaba haciendo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, en San Luis, en donde habíamos tenido cierta vinculación, pero era una vinculación afectiva, ¿no? Entonces ya lo que queríamos era pasar de una cuestión informal, por así decirlo, social, a una cuestión ya de una colaboración formal. Fue que se constituyó esta asociación. Al siguiente año de haberla constituido, el primer proyecto que realizamos fue la creación de una orquesta danzonera que se llama 3 Generaciones. Luego, años más adelante constituimos una orquesta de música popular, años más adelante una charanga, y dentro de los proyectos más significativos de este centro es el Concurso Nacional de Composición de Danzón, que preside el maestro Arturo Márquez, el Campeonato Nacional de Danzón, que lo hemos hecho en varias ciudades, el Fórum Danzones en el Puerto, que es un evento que se desarrolla aquí en Veracruz y alberga varios eventos, seminarios, talleres, presentaciones de libros, la entrega del Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón. Conclusiones. No obstante ser un baile de origen extranjero, el danzón ha enriquecido la cultura mexicana y actualmente todavía se baila en muchas fiestas y eventos populares, como bodas, 15 años y cumpleaños. Ya sea en la Ciudad de México, Yucatán o en Veracruz, el danzón sigue siendo un elemento vigente de nuestra música popular, lo que se mantiene vivo como género bailable, quizás por su innegable elemento erótico, pero también sutil y refinado, en una época en que el baile de pareja parece estar desapareciendo. No se puede afirmar si el danzón es más de México o de Cuba. Lo que sí se puede asegurar es que aquí tomó raíces más profundas que fructificaron en un rito que se sigue practicando con devoto tradicionalismo y que le ha ganado una auténtica definición mexicana. El danzón se baila sin piruetas, asentadito, alegre, sabrosón y siempre sujeto a la estructura que le dieron los cubanos, decía Armando Jiménez. Y como dijo Amador Pérez y Dimas, vendrán ritmos modernos, pero el danzón nunca morirá.